Bienvenido. A lo largo del vídeo anterior estuvimos viendo cómo crear bases de datos, cómo insertar tablas y cómo insertar registros dentro de la misma. Además, vimos cómo podíamos hacer para crear un índice no nulo y autoincrementado. Ahora lo que vamos a ver en primer lugar es cómo podemos borrar o modificar los datos que hemos creado. Para ello, dentro de la base de datos, dentro del servidor en el que estamos, seleccionando la base de datos plataforma, en estructura, marcamos la tabla alumnos y podemos ver los diferentes registros que tiene. Bien, dentro de los diferentes registros, fijaos cómo delante de los mismos nos aparecen tres opciones: editar, copiar y borrar. Si queremos eliminar un registro, podemos hacerlo pulsando sobre borrar. Por ejemplo, pulso sobre borrar Javier Mesa, fijaos cómo nos pregunta, indicándonos exactamente cuál es el código que va a ejecutar. ¿Realmente desea ejecutar delete from plataforma alumnos where alumnos y id igual a 2? Y yo le digo OK. Y me dice una fila eliminada. Perfecto. Si nos fijamos, ahora ya solo nos queda un registro. Dicho registro, además, podríamos modificarlo. Para modificar el registro, nos venimos a editar. Y, por ejemplo, el nombre de usuario, en lugar de jmateo, voy a ponerle jmat. Guardo. Y fijaos como ahora el usuario indica jmat. Perfecto. Hemos visto cómo podemos borrar y cómo podemos editar elementos de nuestra tabla. Además, podríamos, por supuesto, copiar un registro. Bien, en este punto tenemos ya los conocimientos necesarios para crear diferentes tablas dentro de una base de datos y comenzar a rellenarlas con información. Es entonces cuando se nos hace interesante el hecho de conocer cómo podemos exportar e importar cantidades de información de una forma rápida. Por ejemplo, me puede resultar interesante exportar la información que tengo para realizar copias de seguridad de la base de datos que estoy realizando, por si en algún momento mi servidor se estropea, pueda tener una copia y poder recuperar los datos. O, por ejemplo, se me puede resultar interesante si tengo un amplio número de registros en otro formato, por ejemplo, una hoja de cálculo, como podría ser una hoja de Excel o dentro del programa de Calc de OpenOffice. Me puede resultar interesante entonces insertar todos estos datos, todos estos elementos dentro de mi base de datos de una sola vez a partir de dicho fichero, de dicho archivo. Pues bien, todo esto podemos hacerlo gracias a el exportar e importar de MySQL. Para ello, lo que vamos a hacer es venirnos, teniendo seleccionada, por ejemplo, la base de datos que queremos exportar o en la tabla que queremos exportar, dependiendo de la información que queramos exportar. Recordad, muy importante, estar sobre el elemento sobre el que queremos actuar. Y nos venimos al menú exportar. Yo, por ejemplo, voy a exportar la tabla. Inclusive para importar es recomendable primero exportar. De esta forma sabemos cuál es la estructura exacta de datos y nos aseguramos de que no vamos a fallar. Voy a exportar. Me va a preguntar entonces qué formato de exportación deseo. Puede ser rápido o personalizado. Como quiero ver cuáles son las diferentes opciones que me ofrece, voy a marcar personalizado. Fijaos, cuando marcamos personalizado, nos va a marcar pues diferentes opciones. Por ejemplo, me va a preguntar si quiero exportar tan solo algunas filas
o si deseo exportarlas todas. Voy a dejarle que exporte todas. Me va a preguntar también cuál va a ser el nombre del archivo de la plantilla. ¿Cuál va a ser la codificación? En este caso, UTF-8. Y lo más importante de todo es el formato. Puedo exportarlo en los siguientes formatos. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los más comunes. Si quiero utilizar esta base de datos en sistemas o en otro tipo de sistemas, puedo buscar un formato XML o JSON para que se conecten desde otras tecnologías. Si por el contrario me interesa sacar un informe, por ejemplo, tengo X alumnos y me interesa sacar un informe de los diferentes alumnos que tengo o de cuáles han sido ya diplomados, utilizaría un formato PDF, ya que esto me exportaría la información de toda la base de datos, todos los alumnos en este caso, porque estoy dentro de la tabla, con sus diferentes informaciones en PDF. Si por el contrario estoy haciendo una copia de seguridad, lo más interesante es el formato SQL, ya que el formato SQL me va a exportar la información en un único fichero que luego voy a poder importar para recuperarlo como copia de seguridad. Y si lo que quiero es mantener un formato tipo hoja de cálculo, tipo Excel, podría utilizar CSV para Microsoft Excel o directamente CSV. Como todos conocemos, entiendo, el formato PDF, que es un formato bastante estándar, vamos a utilizar en este caso el formato CSV para poder visualizarlo bien. Recordamos también que es interesante el formato SQL para copias de seguridad y también XML o JSON para otro tipo de conexiones con otras tecnologías. Bien, vamos a utilizar entonces CSV. No voy a marcar CSV por Excel porque alguno de vosotros puede utilizar, por ejemplo, OpenOffice. Bien, una vez marcado el formato de exportación, nos va a hacer una pregunta específica sobre dicho formato. Si marcamos PDF, fijaos que lo único que nos pide es cómo queremos llamar al archivo. Pero si marcamos CSV, nos va a preguntar más cosas. ¿Esto por qué es? Pues porque un archivo en formato CSV lo que realiza realmente es una concatenación de toda la información en un fichero de texto. Y dicho fichero de texto va a separar las columnas y su contenido con diferentes caracteres. Por ejemplo, la información estándar va a ser que las columnas, dicho fichero, las va a ir separando por comas y que cada columna va a estar encerrada dentro de unas dobles comillas, que el escape de la columna va a ser también una doble comilla, que las líneas van a terminar con la palabra reservada auto y van a reemplazar cuando una celda está nula con la palabra null. También nos permite eliminar retornos de carro o poner nombres de campo en la primera fila. ¿Por qué es importante entender esto? Pues porque si yo no quiero que mi fichero CSV aparezca erróneo, debo saber si el contenido que yo he guardado dentro de las celdas puede contener estos caracteres especiales. Si los contiene, probablemente me generará un error en mi fichero CSV y yo no quiero eso. Imaginamos, si yo tengo un campo, no es el caso, pero podría tener un campo que podría ser comentarios del alumno. Si yo tengo este campo, es muy posible que el alumno escriba comas en su comentario. Entonces, al yo guardar el formato CSV y exportarlo, automáticamente dicho formato entendería que cuando se encuentra una coma debe estar cambiando de columna, porque las columnas las va a separar por coma. Y no es eso, realmente es el alumno que ha escrito una coma. Por tanto, si yo creo que esto es posible y que puede ocurrir, debería cambiar este carácter por otro.
Un carácter poco usado, por ejemplo, es la barra del número 1. O otro carácter poco usado puede ser el ampersand sobre el número 6. Podría utilizar también la barra del 7, por ejemplo. Es muy importante conocer con qué formato exportamos para que luego, cuando importemos o cuando obtengamos dicho fichero en otro programa, por ejemplo Microsoft Excel, podamos entender cuál es el formato que tiene y así poder visualizarlo correctamente. Yo voy a dejarlo tal y como está. De esta forma, simplemente me queda pulsar en continuar. Automáticamente se me ha bajado el archivo alumnos.csv. Voy a verlo en el Finder. Bien, tengo el fichero alumnos.csv. Quiero abrirlo con un formato de hoja de cálculo, por ejemplo Excel. Pues voy a hacerlo. Voy a indicarle clic derecho, abrir con Microsoft Excel. Bien, al hacerlo, fijaos, voy a abrirme hacia aquí para que lo podamos ver bien, cómo no lo ha interpretado correctamente. ¿Por qué? Porque el formato de lectura CSV que ha utilizado por defecto Microsoft Excel para leer el archivo no es el mismo que el formato que yo he marcado en mis opciones de exportación. Por tanto, si quiero visualizarlo correctamente, tendré que indicarle a Microsoft Excel que tiene que separar cada columna, tiene que crear una columna con cada coma y que cada contenido va entre comillas. Vamos a ver cómo realizar esto. Para ello, vamos a cerrar este archivo y dentro de Excel vamos a darle a Archivo, libro nuevo. De esta forma obtenemos un libro vacío. Ahora marcamos archivo, importar. Fijaos que cuando le decimos que nos importa, ya nos pregunta ¿qué tipo de archivo deseamos importar? ¿Un archivo CSV, un base de datos de FileMaker Pro, un archivo HTML o un archivo de texto? Vamos a indicarle que lo que queremos importar es un archivo CSV. Ahora nos va a solicitar dicho archivo. Nos venimos a descargas y selecciono el elemento. Y ahora, es lo importante, nos va a preguntar la información de cómo debe leer ese archivo CSV para que no se abra como se abrió en la vez anterior. Para ello, me va a preguntar diferentes opciones. Primero me pregunta y me dice, elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Si yo marco delimitados, estoy diciendo que caracteres o como las comas o las tabulaciones separan los campos. Si le digo de ancho fijo, le estoy diciendo que los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. En nuestro caso, es un espacio delimitado, ya que está separado por caracteres especiales como comas o tabulaciones, en nuestro caso, coma. Vamos a decirle también que comience a importar en la fila 1. Vamos a darle a siguiente. Ahora nos va a preguntar por cuáles son los diferentes separadores. En nuestro caso, el único separador que tenemos es la coma, que si recordamos, separaba los diferentes campos. Por último, me va a pedir cuál es el certificador de texto, es decir, qué carácter teníamos que encerraba al texto. Si nos fijamos, teníamos que las columnas las separábamos por comas y encerraban al texto las dobles comillas. Entonces, indico separador la coma,
certificador de texto, las comillas. Y fijaos cómo en la vista previa ya nos empieza a aparecer bien. Pulsamos sobre siguiente. Por último, me va a decir que que si marco un formato general, va a convertir los valores numéricos en números y los valores de fechas en fechas, etc. Eso es lo que yo quiero. Así que pulso en finalizar. Por último, me va a preguntar dónde deseo importar los datos. Si en la hoja que tengo aquí delante, es decir, la hoja existente, o en una hoja nueva. Voy a dejar la hoja existente y voy a pulsar en aceptar. Ahora sí, podemos observar cómo efectivamente la información nos la ha importado perfectamente. Ahora tengo, en lugar de una única celda con toda la información, ahora tengo la información, voy a aumentarlo para que podamos verlo mejor, ahora tengo la información separada en diferentes celdas. Perfecto. Ahora, dentro de este Excel, yo podría comenzar a escribir diferentes elementos. He exportado correctamente. Ahora, lo que voy a hacer es el paso contrario. Voy a colocar información en Excel que me es de interés para mi base de datos, en concreto para esta tabla de alumnos, y después la voy a importar. Vamos a ello. Voy a tener otro alumno, vamos a devolver a Javier. Vamos a colocar otro. Nuestro último tutor que nos queda. Vamos a poner a Alejandro, que es quien nos atiende en administración del curso. Perfecto. Tenemos aquí, por ejemplo, ya 4 datos. Ahora voy a guardar esta información. Quiero guardarla en formato CSV. Pues vamos a hacerlo. Podría indicarlo dentro de formato CSV separado por comas. Lo voy a guardar en el escritorio y voy a llamarlo subir. Hago el informe de compatibilidad, perfecto, guardo. Continuar. Y ya tenemos en el escritorio nuestro archivo subir.csv. Ahora vamos a hacer el proceso contrario. Nos venimos a phpMyAdmin y vamos a importar un elemento. Pulsamos sobre seleccionar archivo e indicamos que es subir.csv. El conjunto de caracteres es UTF-8. Podemos omitir ciertas filas si fuese de nuestro interés. Como no es el caso, dejamos el 0. El formato, efectivamente, es CSV, pero podría ser otro. Podría, por ejemplo, importar un XML. Una vez escogido el formato, vamos a tener diferentes opciones específicas a dicho formato, al igual que teníamos dentro del menú de exportar. Como ya las conocemos, vamos a dejarlas. Teníamos, si recordamos, columnas separadas por comas y columnas encerradas entre comillas. Por último, podemos decidir si la información que vamos a colocar en nuestra base de datos
va, en concreto dentro de nuestra tabla alumnos, va a añadirse a la información que ya contiene o va a reemplazar la información que contiene. Es decir, ¿va a añadirse a la información que ya contiene o va a borrar lo que hay y colocar solo lo que estoy añadiendo? En mi caso, voy a decirle reemplazar los datos, ya que si no, uno de los registros me aparecería repetido, porque la tabla ahora mismo tiene un registro y dicho registro no lo he borrado dentro del Excel, sino lo que he hecho ha sido añadir más. Por tanto, voy a decirle reemplazar. La información se reemplazó correctamente. Perfecto. Me dice, si nos fijamos en el código, que ha reemplazado el valor que ya aparecía, esa fila ha sido afectada, y que se ha reemplazado todo dentro de alumnos. Si ahora comprobamos en examinar, podemos fijarnos cómo efectivamente, lo teníamos aquí abierto, los 4 valores, Juan, Javier, Francisco y Alejandro, nos aparecen ahora Juan, Javier, Francisco y Alejandro dentro de nuestra base de datos, dentro de la tabla alumnos. Perfecto. De esta forma podemos generar inserciones y exportaciones dentro de MySQL. Es muy importante exportar una copia de seguridad regularmente y es mucho más cómodo y mucho más sencillo realizar inserciones de datos cuando estos datos son considerables, hay una gran cantidad de datos, realizando una importación de otro tipo de fichero, por ejemplo, de una hoja de cálculo. Perfecto. Hemos visto entonces cómo insertar datos. Continuamos entonces dentro del siguiente vídeo. Un saludo.